Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, esta versión abreviada luego de esta importante sesión en el Congreso del Estado de Jalisco que homenajea a la Universidad de Guadalajara, a esta universidad pública por cumplir sus primeros 100 años de la refundación. Enhorabuena a toda la comunidad universitaria. Muchas veces damos por hecho que tendremos educación gratuita y a veces dejamos de valorarlo, y eso es lo que tenemos en México, por fortuna. A diferencia de otros países que tenemos la oportunidad de hacer estudios de educación media y superior en universidades públicas, universidades gratuitas. Bueno, no son gratuitas, son públicas y que son sostenidas con los recursos de toda la sociedad. Enhorabuena por estos primeros 100 años de la Universidad de Guadalajara y todo el esfuerzo de todos quienes integramos esta comunidad universitaria, y nosotros nos sumamos a los festejos como parte de este medio público que es Radio Universidad de Guadalajara en este espacio Cosa Pública 2.0. Hoy tenemos, no vamos a alcanzar a compartirle toda la información, pero al menos 3 asuntos que sí vamos a abordar. El primero es la protesta de los productores de maíz, estos bloqueos carreteros para exigir un pago del precio de tonelada de 7,200 pesos al menos para que les ajuste después de todo lo que tienen que invertir, pero hay reticencias del gobierno federal. De hecho, hace unos minutos, en una entrevista exclusiva con Josefina Real aquí en Señal Informativa, segunda emisión, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, Julio Verdeguer Sacristán, dice que que es imposible pagarles a los maiceros 7,200 pesos la tonelada, pero les ofrece alternativas. Pero les vamos a presentar toda la información relativa a esta protesta de los productores de maíz. Tendremos una entrevista también con Ana Carolina Chemiak, quien fue codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo y que se ha despedido de este puesto, y con ella vamos a hablar sobre los desafíos que enfrentó en esta década que estuvo en esta ONG que ha estado al frente de importantes temas de derechos humanos. Tendremos también información sobre desaparecidos, violencia y sobre los ataques arrogantes, imperialistas, colonialistas de Estados Unidos a embarcaciones en el Caribe, tanto en el Golfo como en el Pacífico, que está atacando. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted, y antes de los detalles saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada. ¿Qué tal, Rubén Martínez? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y por supuesto pues enhorabuena también en este día a la Universidad de Guadalajara. Vamos a partir con el resumen de lo que ha sucedido en torno a esta protesta de productores de maíz, no solo en Jalisco, sino en otras entidades del país. Que por cierto, en Canal 44, en sus redes sociales, hace unos instantes informaron que los agricultores liberaron el circuito metropolitano sur y la carretera Anex-Tipac. De esto después de una reunión que hubo con el gobierno de Jalisco, se acordó la liberación de esas 2 vías, pero se mantienen los bloqueos en otras 9 vialidades, así como en 2 puntos de ferrocarril. Y esto es porque no han llegado a un acuerdo las partes, representantes del gobierno federal, también de los estatales y los productores de maíz. Tal como escuchamos en esta exclusiva, el secretario de Agricultura dice que es imposible pagar lo que piden los productores, que son 7,200 pesos por tonelada. Vamos a hacer un resumen de lo que ha sucedido. Por una parte, los productores de maíz rompieron, esto fue antes, las negociaciones con el gobierno federal tras más de 3 horas de diálogo sin alcanzar acuerdos sobre el precio de la tonelada del grano. En NTR conversaron con Ricardo Hernández, productor de Zapotlán del Rey y uno de los representantes del movimiento campesino. Él acusó justamente al secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, de mentir y de carecer de sensibilidad ante la crisis que enfrenta el campo mexicano. Entrevistado en NTR, él expresó su inconformidad con la postura del gobierno al considerar que los apoyos anunciados, dice, benefician a la industria y no a los productores. Lo citamos, Ricardo Hernández dijo: nosotros estábamos dispuestos a negociar, ya había un piso de 6,000 pesos por tonelada, pero en la reunión nos dijeron que no podían obligar a la industria a respetar ese precio. Fue cuando rompimos la negociación porque nos mintieron, ese dinero va para la industria, no para nosotros.
nosotros, es el reclamo que hizo el productor, quien afirmó que los campesinos permanecerán en resistencia y continuarán los bloqueos carreteros en diferentes puntos del país hasta obtener un precio justo de 7,000 pesos por tonelada. Lo citamos nuevamente y dijo: estamos abiertos al diálogo, pero si no nos dan el precio justo, no nos vamos a quitar. Los agricultores están indignados porque el gobierno se doblega ante 3 o 4 monopolios. Es muy importante, digo yo, este reclamo, porque es cierto, hay 2 o 3 monopolios, oligopolios controlando la parte de la industria, la producción de agricultura derivada del maíz. Él también criticó la falta de respuesta de la Secretaría de Gobernación, la que calificó como prepotente e insensible la actitud de su titular durante la reunión. También cuestionó los programas federales como Sembrando Vida y Fertilizantes para el Bienestar, porque dijo que son puras mentiras, y aseguró que el campo mexicano lleva al menos 7 años abandonado a pesar de estos programas gubernamentales. Y vamos a la línea telefónica para dialogar, conversar con el señor Jesús Díaz. Forma parte de esta Amigos del Campo, esta agrupación que está sosteniendo esta movilización de los productores de maíz. Don Jesús Díaz, muchísimas gracias por aceptar la llamada con nosotros. Le saluda Rubén Martín aquí en Cosa Pública 2.0. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal? Don Jesús, una pregunta. ¿Usted de qué municipio es productor? Del municipio de Tototlán. De Tototlán, muy bien. Oiga, ¿y en qué momento están en este día de protestas después de las negociaciones que no sé si me puede actualizar si se mantienen o se rompieron el día de ayer con la propuesta que les hizo el gobierno federal a través del secretario Julio Verdegué de ofrecerles solamente 6,200 pesos en lugar, perdón, más bien 6,050 pesos en lugar de los 7,200 pesos que ustedes piden? No, igual, o sea, las mesas de negociación siguen, los compañeros allá están. Tengo mal entendido, de hecho, el compañero Ricardo ya está. Uh-huh. Y esperando a que nos avise, nada más pretendía que ahorita en el transcurso de la mañana se abrían las mesas otra vez de diálogo para llegar a un arreglo, lo cual hasta ahorita, bueno, yo me retiré un poquito acá a comer algo, sí. Y hasta entonces no había todavía una respuesta como tal. ¿Cuántos plantones se mantienen aquí en Jalisco? De los que yo tengo conocimiento, es 2, 3, serían como 6. 6 plantones. Y ajá. Entonces, hasta que no haya una respuesta positiva, seguirán con estos bloqueos carreteros. Así es. Son el secretario de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, informaba de que se habían logrado algunos acuerdos y que abrían de manera intermitente el paso. ¿Ha sido así? No ha sido así, no se ha abierto, porque realmente lo que se hizo ahí fue una especie de acuerdo entre el gobierno federal y estatal sobre juntar una cantidad cierta para poder subir un poco el tema del precio. El tema es que no se firmó nada, que es lo que nos dicen los compañeros de las mesas, que no se firmó nada porque no era suficiente pues con lo que estaban mostrando. De parte de la voluntad empresarial del tema de los granos no mostraron voluntad. Pues, eso es. ¿Nos explica un poco qué los llevó a hacer, digamos, sé que mucha gente se molestará o se incomodará por las protestas, pero para ustedes fue necesario hacerlas? ¿Por qué razones? ¿Cuánto les cuesta producir una tonelada de maíz? ¿Cuántas toneladas está rindiendo en este momento una hectárea? ¿Y por qué piden esta cantidad de 7,200 pesos por tonelada de maíz, don Jesús? Mire, hablando del tema del volumen en cosecha, es incierto siempre. Sí. Deben de saber la gente que no siembra, por ejemplo, que no sabe de cómo se produce grano, legumbres o lo que sea. Es que uno, desde que siembras o plantas en el suelo algo, ya está sorteando muchas cosas de inclemencias del tiempo, de plagas y demás. Claro. Que dependiendo de todo eso que al final del día te pudiera producir, sin contar que hay muchas situaciones a la par también que no las cuentas ya de último momento, ¿no? De inundaciones o cosas cuando tú sientes que va a estar todo bien, o que una simple borrasca te avienta todo al suelo y ya lo que tenías previsto ya te falló en el cálculo del que puedes sacar. Hay muchas cosas impredecibles, ¿verdad? En este oficio.
Todos esos factores se conjuntan a la producción final, que si uno tuviera la garantía de voy a sembrar y voy a sacar de a 13 toneladas por hectárea, a lo mejor yo te puedo hacer tu cálculo, de decir, pues yo gasto tanto en insumos y esto es lo que me va a quedar, pero desde ahí es incierto. Claro. Entonces, con toda esa incertidumbre que ya lo vio uno por cómo estuvo este año en el tema temporal, que si bien para muchos compañeros es bueno, la parte de donde no es tan plano es bueno, que lleva más, no es así con las partes planas, donde se le queda mucho el agua, las inundaciones y más. Entonces, ya se ve que va a haber mermas en ese sentido, pues adjúntele que el precio está demasiado bajo. Si hablamos que gentes que se dedican a sembrar un poquito más en cuanto a terreno tienen que contratar gente para poder hacer todos los trabajos que tienen que ver con esto. No siempre es la tecnología de avionetas o de drones, que pareciera que también cobran, obviamente. Claro. Pero todo eso, entre más plagas o más malezas salgan, más se va incrementando el costo, y al final del día, pues hablamos con todo y lo que es maquilas, fretes de cosecha, barbechos y todo lo demás, sí se te incrementa por hectárea bastante caro, promedios hasta de 45 o más, 45,000 pesos más por hectárea. Y entonces el precio que está ahorita a veces queda por debajo de los que ustedes invierten en producir un hectárea. Claro, y hay que señalar algo. La gente de tomas les llega el maíz allá, porque si uno le sale mal o no salen los costos, pues si una tonelada llevas a una reciba es la misma que ellos comercializan. Claro. Si tú llevas 1,000 es lo mismo que ellos comercializan. Entonces, los que se dedican a hacer el negocio son los acaparadores de las cosechas. ¿Quiénes son aquí en Jalisco los acaparadores? Pues hay muchísimas ventanillas que le digo que las manejan grupos que todos se desprenden, la mayoría del grupo Gruma. Eso es. En su mayoría, ¿no? Sí. Y hay otros que son más locales, como son forajeras y demás, que se dedican a comercializarlo más a través de lo que es el consumo animal, el consumo de ganado y eso. Pero ellos sí de repente varían un poquito los precios, pero es un porcentaje menor a lo que se comercializa para el tema del consumo humano, que a través de la tortilla y de otros productos, ¿no?, que tienen que ver con la harina de maíz. Eso es. Le comunico a mi compañero Jesús Estrada para unas preguntas más, don Jesús. Okay. ¿Qué tal, don Jesús? Un gusto saludarle. El gusto es mío, a la orden. Quería preguntarles eso, justo lo que está comentando de los acaparadores en general de la industria, porque escuché declaraciones de Ricardo Hernández, otro productor de Zapotlán, que él dice que el problema es que está concentrado en la industria, concretamente dice de 3 o 4 empresas que son una especie de monopolio. Ellos son los que se quedan con el dinero. ¿Nos explica un poco esa situación? ¿Qué es lo que sucede, digamos, a nivel de las grandes industrias acaparadoras? Sí, fíjese que es un pendiente que siempre tenemos como agricultores, que al final de cuentas nosotros no entendemos, es la parte que le toca al gobierno explicar. ¿Por qué no hay un control en insumos, en lo que es el costo de la semilla que uno compra para la semilla híbrida, la semilla tratada para el tema de la siembra, los fertilizantes, las fórmulas, los plaguicidas, los insecticidas, herbicidas y demás? No hay un control sobre eso, no hay como que hay una tabla de precios que ellos lo manejen al consumidor, en este caso que somos nosotros agricultores. Tampoco lo hay al revés en el tema de la compra de los granos. Y sí sabemos de que sí hay detrás un monopolio, como bien lo dice, que lo menciona el compañero, que ellos lo agarran y lo compran. No sé, al final del día me preguntaban hace rato cómo lo harán allá. Le digo, no tengo el conocimiento total ya en la macroeconomía, que tiene que ver ya con temas de los tratados internacionales, cómo es que se maneje ya. Lo que sí hemos sabido y lo tenemos bien comprobado es que los granos de calidad, como es el grano mexicano, calidad en alcoholes, en almidones, en aceites, sí se usa con el fin, y de repente te compran maíces transgénicos, que si bien ya no son buenos para el consumo humano, como maíces ya deshidratados, o ya que ya vienen con algunas propiedades, como lo mencionaban en otras, que es los alcoholes, los almidones, los aceites, ya se lo quitaron, ya nomás avientan lo que sobra, y eso lo mandan también para meterlo al tema de la industria de la tortilla. Entonces eso nos deja en una competencia desleal,
que no vemos de parte del gobierno que se controle. Claro, y se supone que están prohibidos la producción de transgénicos, pero pues entra vía importación, bien como comenta también. Una pregunta entonces, si aumentaran, digamos, el costo, si les pagaran lo que exigen, 7,200 toneladas, ¿habría manera de evitar que se disparen los precios para el consumidor final en las tortillas? Digamos, ¿no se tendría que traducir en un aumento de las tortillas o sí? Realmente es algo que en la pregunta está la respuesta ya contestada. La tortilla, ¿cuándo hemos visto que baje? No. Y el precio sí es muy variable en el tema de un año está un precio, el otro año está otro precio. Y yo creo que siempre en cualquier producto, quienes nos dediquemos a vender cualquier cosa, desde el que vende chicles en la calle, si él el costo inicial se lo dan en $1 y le quiere ganar el 100%, lo dan 2. Eso es algo, una lógica simple. Entonces acá no nos da el hecho que te lo quieran comprar a $4, luego lo vamos a transformar en 25, 27 pesos Claro. al consumidor final. Y Claro. ese es tu control, esa parte. Si se supone que la materia prima básica de la tortilla es el maíz, ¿por qué te lo pagan tan barato y ellos lo comercializan así? Precisamente porque detrás de la industria que mencionamos hace rato, esos monopolios son los que hacen su agosto siempre. Esas grandes industrias. Sin arriesgar nada. Así Entonces, es. también se les castiga un poco en el tema del precio para que los que hacen llegar ese producto a la mesa, pues reciban, yo creo que son los principales que reciban un beneficio de tal, ¿no? Exacto. Para las familias. ¿Por qué? El que siembra el jitomate, él, insisto, va con las batallas de todo lo que ya mencioné anteriormente, de climas y plagas y demás, para que el otro nomás, está bien, te lo compro tanto y acá lo vendo en tanto. Claro. Y lo esconden o medio lo esconden, incluso ellos en poderes y demás, muchos productos como el huevo y otros, para luego sacarlos a precios estratosferos. ¿Y quién paga las consecuencias al final? Pues el consumidor. Así es. Gracias. Don Jesús, tenemos muy poco tiempo y solamente quería preguntarle finalmente si confirmarme, siguen las manifestaciones, siguen los bloqueos de manera indefinida hasta que no se avancen las negociaciones con el gobierno federal. Eso es lo que se dice entre los compañeros y Perfecto. Es lo que se trata ahorita. Muy bien, si nos permite, seguimos en contacto con usted en los próximos días también para seguir informando al auditorio de Jalisco a través de Radio Universidad de Guadalajara. Sí, claro que estamos al pendiente. Gracias de nuevo, don Jesús Díaz. Él es agroproductor allá en el municipio de Tototlán. En toda esa zona hay muchísimos productores que están movilizados justamente. Solo un dato nomás, así para comentar como contexto ahorita que hablábamos de todo esto. Solo hay que recordar que Altagracia Gómez Sierra, quien es la representante del sector empresarial en los diálogos con Claudia Sheinbaum, es hija de Raimundo Gómez Flores, un empresario mexicano que creó el conglomerado alimentario Minsa, que es la segunda empresa productora mundial de masa de maíz. Y el otro, Grumman, los que se han referido, fue fundada por Roberto González Barrera y ahora dirigida por los hijos del mismo nombre, Roberto González Gutiérrez, una familia extremadamente vinculada al poder, especialmente a la familia Salinas de Gortari. Roberto González Barrera fue uno de los patrocinadores de la fortuna de Raúl Salinas de Gortari, digo patrocinadores entre comillas, es decir, había cruces entre este grupo empresarial y el grupo político de los Salinas, de tal manera que han sido cuando se habla de oligarquía, es decir, grandes empresarios con grandes vínculos con el político, pues él es parte de la oligarquía, por eso se ven beneficiados, es decir, claro que hay mucho trasfondo y creo que, aunque fue muy breve, fue muy explícito Jesús Díaz en explicarnos que finalmente ganan los acaparadores. Solamente ese dato que nos dice, si le están pagando a 4,000 pesos la tonelada del maíz, el kilo de maíz sale a 4 pesos. El kilo de tortilla nos lo estamos comprando a 22, 24 pesos. ¿Quién demonios gana ahí? Me parece que solamente esa numeralia nos da mucho que decir. Nos vamos a la pausa aquí en Cosa Pública 2.0 y regresamos con más información.